Segundo curso en defensa de la tauromaquia. Abordaremos temas de relevancia para la defensa de la tauromaquia desde distintos frentes y disciplinas, de la mano de especialistas y personalidades del ambiente taurino. A lo largo de los próximos 3 meses, podrás adquirir conocimientos teóricos y herramientas importantes para la argumentación y debate de temas taurinos. La importancia de conocer y comprender de manera amplia cada una de las temáticas que en este curso se ofrecen es imprescindible para poder seguir preservando la cultura de la tauromaquia. En el módulo A, aprenderás sobre los aspectos jurídicos en las primeras 3 clases, junto a abogados y catedráticos. En el módulo B, la comunicación será el eje central. Redes sociales, evolución de la tauromaquia y la censura serán abordados aquí. El medio ambiente y el bienestar del toro son temas del módulo C, que serán abordados por ganaderos. Por último, el impacto socioeconómico que tiene la tauromaquia y las actividades que de ella derivan son parte del módulo D. Este segundo curso es interdisciplinario y nutrido en temas de relevancia y vigencia para la defensa informada y consciente de la tauromaquia. Estamos listos para comenzar. La defensa jurídica e institucional de la tauromaquia son posibles gracias a tu donativo. Te invitamos a hacerlo en nuestra cuenta de PayPal, Tauromaquia Mexicana. Asimismo, entra a la app Soy Taurino, dedicada a los amantes y promotores de la tauromaquia en el mundo. Buenas noches, bienvenidos a este segundo curso de defensa de la tauromaquia. Hoy, antes de entrar en tema, cuando empezó esto, vieron en el video un anuncio de las conversaciones en torno a la tauromaquia del siglo XXI. Se les invita a que se inscriban a estas conversaciones con el tema del próximo lunes, tauromaquia, arte, deporte o espectáculo, que van a impartir José Patiño, de Tauromaquia Mexicana, capítulo Querétaro, y Jimena Rivas, la Taurinísima. Podrán encontrar la información tanto en las páginas de Tauromaquia Mexicana como en la información que se está proyectando ahorita. Va a ser tanto presencial como vía Zoom. Y bueno, entrando ahora en materia, hoy tenemos el tema comprensión y argumentación de la tauromaquia. Y tenemos como invitado a Carlos Camacho. Carlos Camacho Dávalos es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México y estudios de ciencia política, también por el ITAM y por la UNAM. Ha realizado cursos de especialización en negociación, manejo de grupos de interés y manejo de oposición por públicos politizados de la Universidad de Harvard. En el sector público ha ocupado posiciones en la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y en la Secretaría de Gobernación, además de colaborador de fracciones partidistas en la Cámara de Diputados. Es presidente y director general de Grupo Strategic Affairs, LLC, grupo de firmas dedicadas a prestar servicios de consultoría para representar, administrar y operar los asuntos más estratégicos de una organización. Desde el año 2000, Carlos Camacho funda y presida la firma de consultoría política, consultoría y relaciones gubernamentales, SC, en donde se especializa en negociación política, consultoría política estratégica, cabildeo legislativo, estrategia política y análisis político. Es consultor externo de varias de las más importantes compañías y grupos empresariales de México. Director presidente también de Global Policy Strategies LLC, una firma mexicana con sede en Washington y la Ciudad de México, que se especializa en consultoría estratégica en el desarrollo de proyectos en política en materia internacional, con un enfoque en las relaciones económicas, políticas y sociales entre México y el resto del mundo, para el posicionamiento y representación de intereses mexicanos en el exterior. Cofundador de Tauromaquia Mexicana y miembro de su comité ejecutivo. Comenzó en la defensa activa de la tauromaquia desde los primeros ataques formales y coadyuvó a organizar al medio taurino en México para su defensa ante los diferentes embates prohibicionistas. Es también presidente del Centro para la Construcción de Consensos, AC. Bienvenido, bienvenida también mi compañera y amiga Fernanda Aro, con quien junto con ella tenemos redes culturales taurinas y agradecemos la invitación para conducir esta serie de cursos. Bienvenida, Fer. Buenas noches, Ángeles. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Carlos nos va a ofrecer hoy una breve historia de cómo han venido evolucionando los ataques a la tauromaquia. Vamos a tratar de que sea esta sesión lo más amena para ustedes y que para todos los que no son abogados, pero son aficionados, quede un panorama bastante más claro de
lo que se puede argumentar o no en materia jurídica. Carlos, bienvenido, buenas noches, bienvenidas. Ángeles, gracias. Gracias a ustedes. Bienvenido, Carlos. Adelante. Gracias, Fernanda. Gracias, María Ángeles. Encantado de estar con ustedes en una consolidación, en la consolidación de un proyecto más. Felicitarlas a ustedes y a Tauromaquia Mexicana por el exitoso primer curso y este segundo, que les deseo lo mejor para que se acabe desarrollando con bien y podamos seguir difundiendo la defensa de la tauromaquia con todos los interesados. Muy bien, Carlos, pues iniciamos. Si tú quieres ir compartiendo pantalla o no sé si quieres hacer primero una breve introducción y luego ya compartir. Pues simplemente decirles, digamos, lo que preparé para ustedes el día de hoy y gracias por el interés de todos los que se inscribieron y están presentes aquí. Hablarles un poco de cuál ha sido la perspectiva desde lo que nos ha tocado ver en la defensa profesional, dedicada, activa y constante de la tauromaquia en México, a partir, diría yo, de hace unos 13 años, en los que empezó una serie de embates muy decididos, muy bien orquestados, por primera vez detectados con financiamiento. Empezamos a ver cómo se empezaron a mover las cosas desde hace ya estos 13 años que les digo, con diferentes tipos de embates. Yo quisiera, ser muy breve, hablar de cuáles pienso que son y deben de ser los argumentos sustantivos para la defensa y sobre todo los que perviven hoy, ¿no? Todos los argumentos que hoy siguen existiendo como eficaces y efectivos para la defensa de la tauromaquia, para posteriormente abrir este ciclo de preguntas y respuestas que ustedes mismas han descrito y que han abierto en otros cursos, en otros capítulos de este curso, con la idea de entender mejor las preocupaciones de todos los que están aquí acompañados en este Zoom y haciéndoles notar cómo hay unas cosas que han funcionado en algún momento y otras más o menos en diferentes momentos, ¿no? Yo simplemente comenzaría por decir que desde 2009 es cuando efectivamente empezamos a detectar estos necesidad de reforzar la defensa de la tauromaquia frente a amenazas, como ya les decía, que vimos de manera orquestada, empezaban a surgir en diferentes órganos legislativos. Y por órganos legislativos me refiero, por supuesto, al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y de manera muy marcada desde 2009 en el lugar en donde más se concentra la atención del mundo taurino, que es la Ciudad de México, ¿no? Pero esto no ha sido única y exclusivamente, digamos, en un momento, en una ocasión. Esto se ha concentrado en los diferentes órdenes de gobierno, en varias ciudades del país, con diferentes tipos de contrapartes y asociaciones organizadas para ello. Y esto, pues, no podemos entenderlo más que como un interés organizado que ha venido en aumento constante y vertiginoso, como ya lo hemos podido constatar, ¿no? En estos años, en esta más de una década, la amenaza prohibicionista ha aumentado considerablemente y en algunas ocasiones, desgraciadamente, se ha materializado, ¿no? Hay lugares en donde se ha conseguido, por parte de nuestros detractores, se ha conseguido la materialización de la prohibición con diferentes aristas y diferentes tipos de formas en las que se ha logrado esto desde su perspectiva, ¿no? Esta intensidad ha tenido diferentes momentos, típicamente se incrementa cuando la agenda política sufre también de una mayor intensidad, se nos han multiplicado los frentes, pero lo que sí podemos decir es que viene en aumento constante, digamos, la amenaza prohibicionista desde hace ya varios años lo hemos notado como tal, ¿no? Pero podríamos decir que nunca como ahora, ¿no? La amenaza prohibicionista viene existiendo por diferentes razones sociopolíticas que en el país hemos visto. Somos un país un poco más dividido, más friccionado, con más encono,
Y desde el inicio de esta administración, diría yo, desde el triunfo electoral del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advertíamos, y no por un tema partidista, esto es muy importante decirlo, que, y por eso decimos aquí que más allá del corte ideológico o el membrete político de los partidos políticos en sí mismo, pero por la crispación social, el descontento y las oportunidades que crea para colar todo tipo de temas, una situación política y social como la que estamos viviendo, lo hemos notado con un mayor crecimiento, ¿no? Hemos visto que se han incrementado las campañas, se han incrementado los embates en diferentes ámbitos, ¿no? Es cierto, y pienso que aquí se ha trastocado, ya le decías tú, María Ángeles, decías, hemos sufrido ataques desde lo jurídico, hemos sufrido ataques desde lo legislativo, hemos sufrido ataques desde el resguardo de derechos, malentendido, pero el resguardo de derechos por parte de algunos sectores de la sociedad civil, y también en el entorno mediático. De esto es de lo que les quiero hablar. Quiero hablarles de cómo defender en cada uno de estos ángulos, que son actividades en sí mismo laboriosas y que requieren de grandes esfuerzos, para culminar a todos los aquí presentes a que eventualmente nos sumemos todos a la defensa, ¿no? A la defensa desde la trinchera de cada uno, ¿no? En el frente gubernamental, legislativo y jurídico, se nos han venido multiplicando los frentes. Tenemos que enfrentar, desde 2009 tuvimos que enfrentar en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal una actitud provisionista que se fue incrementando hasta el 2012, hasta el final de la legislatura que culminó en 2012, antes de la llegada, unos meses después, del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, y antes del periodo electoral, pues vimos cómo se incrementó la presión en ese momento, haciendo notar que íbamos perdiendo, digamos, la batalla en el frente de la opinión pública. Y con esto quiero entrar un poco más en el terreno de lo anecdótico para hacerla más amena, ya lo decías, Fernanda, para no clavarme en la teoría de lo que veo, sino en lo muy politológico, sino en hacer notar cuál es el origen de los embates prohibicionistas. La prohibición en México y en el mundo entero, el mundo taurino, tiene su asidero, se agarra de un tema que es popular como bandera política, bandera social en las sociedades modernas. Hoy el tema del animalismo como mercado, como industria, como bandera política, como discurso político, cuaja de mejor manera. Y cuaja de mejor manera, pues porque la comunicación social la ha ocupado esta agenda animalista en función de los cambios que vivimos en la sociedad. Hoy la sociedad es una sociedad menos rural, mucho más urbana, en la que el contacto con la naturaleza, el contacto cotidiano con la vida animal, la vida animal productiva, la vida animal de relacionamiento de diferentes aspectos, sobre todo en el medio rural, pues ha perdido. Y hoy, con mayor frecuencia, y los números no me dejan mentir, se han venido incrementando la presencia de animales de acompañamiento, de mascotas, de perros, gatos y otro tipo de animales de acompañamiento, legítimamente, en la compañía del ser humano en su hábitat urbano. Esto ha permitido que los mensajes se cuelen y que la agenda animalista esté mejor y cada vez más organizada. No es nuevo, por supuesto, en ningún momento. Comienza, diría yo, desde Inglaterra, a mediados de los años 70, con mucho mayor fuerza las posturas animalistas, inclusive las posturas veganas, que han tenido mucho auge en algunos países de Europa, ya decía yo, como en Reino Unido, que hoy para un político, para un tomador de decisiones, y aquí es donde comienza la perspectiva que le quiero imprimir a esto, es muy fácil atender esto que parece ser un argumento fácil, un argumento popular, que desde la perspectiva de los tomadores de decisiones le hace un diputado, le hace un gobernante, un senador, un actor político,
piensa que es fácil de agarrar la bandera. Y piensa que es fácil de agarrar la bandera porque las actitudes prohibicionistas nacen desde el activismo y no necesariamente, como decía ya yo hace unos momentos, la gente está acostumbrada a conocer de cerca nuestra actividad taurina o la actividad taurina en general o la relación de los animales con el ser humano en sus distintas naturalezas, ¿no? Esto hace que ante un ruido en redes sociales, en medios de comunicación, en protestas físicas, llegue una intencionalidad, una petición de un grupo específico a un diputado para que se presente una iniciativa prohibicionista. En primera instancia, parece medianamente intuitivo que diga la gente, sí, claro, ¿por qué puede un diputado, por qué vamos a permitir que se sacrifica un animal por las razones que ya conocemos? Acto seguido, un tomador de decisiones típicamente lo que haría sería pedirle a un asesor de su equipo, le pediría que investigara de qué se trata, y si haces un googleazo muy sencillo, muy primario, pues te darás cuenta de la cantidad enorme de contenido que hay antitaurino, esto, pues, digamos, por la moda, por las modas y por los argumentos que están allá afuera, ¿no? Por eso decimos aquí que es importante este tipo de ejercicios, por supuesto, pero debemos de reforzar el frente gubernamental, legislativo y jurídico, y por supuesto también el de la comunicación política y la comunicación social, para que todo esto que hemos diseñado desde Tauromaquia se puedan difundir los argumentos y los mensajes que hemos organizado desde hace mucho tiempo para esgrimirlos y para hacerle llegar a los tomadores de decisiones que no todo es, o lo que perciben es lo que aparece en los medios de comunicación, en las redes sociales o en el googleazo al que yo me refería, sino que existen muchos argumentos muy contundentes para el tratamiento del animalismo. El tema no podemos soslayarlo, el tema está de moda, el tema tiene eco en la sociedad, tiene eco en los tomadores de decisiones. Perdón que me refiera así a ellos, pero así es como se les llama desde el punto de vista politológico, aquellos que tienen un voto, que tienen una incidencia, que tienen una influencia. No es fácil hacer ver o procesar los argumentos que tenemos nosotros, ya sea desde la actividad de la tauromaquia o desde el tratamiento industrial de los animales, el relacionamiento que el ser humano tiene hoy con los animales para las diferentes actividades que han permitido que la sociedad y la civilización avance en ese sentido. Por eso, lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años es juntar una colección de argumentos que, dependiendo con quién te sientas, quién es el interlocutor, hacia dónde va dirigido, tienen diferentes aplicaciones y diferentes fuerzas o inercias. Yo diría, y con esto quiero dar paso a lo siguiente, María Ángeles, los ciclos políticos están muy ligados a la fuerza, a la contundencia con la que hemos venido viendo los diferentes embates. Sin embargo, hoy la sociedad estamos mucho más politizados y por eso percibimos que es cierto que existe, pero no solamente eso, sino que lo percibimos, hay muchos más embates, muchos más ataques directos, muchos más intentonas prohibicionistas conforme se ha venido crispando el ambiente político-social en México, ¿no? Ya les decía yo que empezamos desde 2009, había iniciativas del entonces PRD, algunos grupos de izquierda, y algunos del Partido Verde, pero muy pronto nos dimos cuenta que esto no era un tema de corte ideológico, y sobre todo en el sistema de partidos políticos en México, no está asociado necesariamente con un partido en específico. Es decir, hemos encontrado a lo largo de todos estos años que tenemos antitaurinos, diputados o tomadores de decisiones, o senadores, tomadores de decisiones, o inclusive gobernadores en el Poder Ejecutivo de diferentes estados, de diferentes partidos políticos, diferentes cortes de izquierda, de derecha y de centro, que se posicionan del lado de lo legislativo, del lado del prohibicionismo. Y esto nos hace saber reconocer que los argumentos no deben estar dirigidos hacia atacar o hacia deslindarnos de un partido político u otro, sino el de apelar a la razón
y a reconocer que el tema del bienestar animal está ahí, está presente y lo tenemos que abordar de esa manera, ¿no? Con esto, digamos, haciendo una recapitulación de lo que hemos venido viendo, en 2012 tuvimos unos ataques muy fuertes, estuvimos de verdad a minutos de que se prohibiera en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fuimos victoriosos en intentar prohibirlo. Con esto, en detener la prohibición. Con esto quiero decir que se zanjó un poco el debate por un rato. Logramos hacer valer el primero de los argumentos, que ahora se los enumeraré, que es el del bienestar animal y el tratamiento de los animales diferentes, de acuerdo a la naturaleza diferenciada de cada una de las relaciones que con ellos tenemos. El entonces reciente jefe de gobierno de la Ciudad de México, para controlar estas inercias, este ruido que venía generándose desde la campaña de 2012, logra pasar al Código Penal el maltrato a los animales domésticos, crea ciertas instituciones en la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México, para darle cabida a las tentaciones y continuas peticiones de las asociaciones de la sociedad civil que se dedicaban a este tipo de temas, para que se pudiera recoger a perritos abandonados en la calle, o para que pudiera haber digamos, un resguardo para animales en maltrato, con lo cual contuvo de alguna manera los embates o las peticiones que le hacían llegar desde estos grupos de la sociedad. Ahora bien, esto no terminó aquí. A lo largo de todo el año, de todo el devenir del gobierno del entonces jefe de gobierno Mancera, el tema no murió y fue incrementando de nueva cuenta en ruido, hasta ser uno de los temas más polémicos en la construcción de la Constitución de la Ciudad de México. No me quiero concentrar únicamente en la Ciudad de México, abro un paréntesis, ahorita hablaré de otros estados, pero es importante decir que hubo en algún momento, por parte de las organizaciones que tenemos en contra, una concentración muy contundente en la Ciudad de México, por una razón que desde un ámbito un poco más teórico puede ser más comprensible, que es este tema de que ellos manifiestan como de vanguardia, o creen que es de vanguardia, la prohibición al maltrato animal malentendido. Pensaban que en esta Ciudad de México, donde han avanzado mucho la agenda progresista, iban a encontrar una cabida fácil para los argumentos prohibicionistas de imposición que nos querían hacer notar, ¿no? No hay nada más alejado a ello. Yo diría que lo más alejado al progresismo es la prohibición, y por eso es que hemos sido capaces de ir defendiendo en varios lados. Parece que... Sí, por aquí estamos teniendo algún detalle con la señal de Carlos. Pero bueno, qué importante revisar, estas cuestiones, María Ángeles, porque Sí. de pronto hemos perdido la noción y creemos que los ataques son nuevos, ¿no? O que son recientes, cuando tienen toda una historia. Exactamente. Sí. Y es pertinente, creo, que toquemos ahora el tema de que la fiesta no se defiende sola, ¿no? Lo sabes tú y lo sé yo. Mira, ya volvió. Qué bueno, Carlos, bienvenido. Ya. Recording in progress. Mil perdones, por alguna razón esto me viene pasando en los últimos 20 minutos que estamos haciendo pruebas. Pero ya estoy de vuelta, se ve la presentación de nueva cuenta, ¿no? Sí, no sé, íbamos creo que uno antes. Sí, pero creo que quisiera nada más por acabar de contar de la evolución de lo que ha venido pasando. 2012 llegamos a la Constitución de la Ciudad de México, y durante todo ese sexenio, digamos de 2012 a 2018, vinimos viendo varios intentos prohibicionistas en diferentes estados de la República, unos en los que desafortunadamente no hubo ni siquiera capacidad para defendernos, para meter las manos. En estados como Sonora, por ejemplo, en donde las corridas de toros están ausentes desde hace tiempo,
en estados como Guerrero, en el que es increíble, pero se siguen dando una cantidad enorme de festejos taurinos, sobre todo en muchas rancherías y poblaciones de menor tamaño en cuanto a población, se sigue celebrando con ninguna razón, digamos, para que los prohíban, más que el no respeto a la ley. La ley hoy impide que se celebren festejos taurinos en el estado de Guerrero, pero pues está muy alejado de eso, la realidad social de lo que se vive en ese estado que tiene problemas de toda índole, ¿no? Y así hemos venido viendo intentos en diferentes legislaturas, con lo cual, pues, comienzan a hacer la idea de tauromaquia mexicana para extender la defensa hacia los estados, tener capítulos, como le llamamos, en cada uno de estos estados, para que nos puedan facilitar y nos permitan ayudar a esta organización horizontal que tenemos de todos los taurinos a nivel nacional, para defender cada uno de los frentes que se nos han venido abriendo y, como les digo, se nos han venido multiplicando. Simplemente por culminar este historial, este último tramo de lo que ha venido sucediendo, es que pienso yo que a partir de que hemos sido exitosos en la defensa, en su mayoría, pues las distintas organizaciones animalistas y provisionistas de los toros han venido buscando nuevas formas, intentando nuevas formas creativas, por así decirlo, para que desde otros aspectos de la vida pública nos consigan la prohibición. Uno de ellos ha sido lo jurisdiccional, lo jurídico, buscando que se prohíba con un argumento medianamente falaz de la defensa de los derechos humanos ante tribunales locales la celebración de festejos taurinos, como es el caso de la Plaza México y la situación que estamos viendo hoy, como sucede en el estado de Zacatecas. Otras en las que algunas decisiones para la protección de la tauromaquia en sus declaratorias de patrimonio cultural fueron impugnadas y llegaron hasta la Corte para su resolución, y otras en las que con medidas muy poco claras en el ámbito municipal, en el ámbito ejecutivo, han convencido a ciertos actores a que simplemente se prohíba pues por voluntad del Ejecutivo, ¿no? Entonces, hoy los frentes son múltiples, están abiertos por todos lados, y con ello quisiera, Fernanda, Los Ángeles, pasar a este listado, esta numeración de cuáles son los argumentos con los cuales es más fácil defender a la tauromaquia, y que tienen, pues digamos, mucho estudio atrás, mucha argumentación, y que hemos estado esgrimiendo a lo largo de todos estos años en la defensa, ¿no? No sé si quisieran hacer esto un poco más interactivo y abrir un poco algunas preguntas, o nos seguimos con esta siguiente parte de la presentación. Yo creo que es mejor si nos seguimos y al final abrimos la ronda de preguntas y respuestas para terminar con la presentación. De acuerdo. Simplemente diría, el principal argumento con el que estamos defendiendo a los toros y al cual nos tenemos que sumar todos, es difícil esgrimirlo muchas veces al otro lado de la mesa con quien estemos debatiendo. Es difícil esgrimir el amor que le podemos tener a un animal como es el toro, o el amor, el respeto, el cuidado que se le puede tener a diferentes tipos de animales, ¿no? Como taurino, pienso que todos podemos suscribir la idea de que a nosotros no nos gustaría ver nunca que se banderillara a un perro, que se maltratara a un gato, digamos, que se replicaran fenómenos como ha sucedido en algunos países de Asia, y perdón por lo gráfico de lo que voy a decir, que se meta a un gatito al microondas. Ha sucedido esto en redes sociales, y creo que es no solo criticable, sino debería de ser sancionable. Por lo cual decimos siempre que los taurinos y la tauromaquia está a favor del bienestar animal, ¿no? Insisto, este argumento es difícil de esgrimir, pero es el que menos se esperan del otro lado, ¿no? Es decir,
La tauromaquia es cuidado del animal, es preservación ecológica, es dar las condiciones para que un animal, que es el toro de lidia, viva y crezca y nazca y crezca y se reproduzca en las mejores condiciones posibles. Digamos, atrás de este argumento hay muchos datos contundentes. Se calcula que entre un 6 y un 8% de los toros, digamos, de la población de toros de lidia en general en México, llegan a las plazas de toros. Es decir, hay todo un grupo animal, toda una especie, una raza, los técnicos se debaten sobre cómo denominarlo, detrás de esta actividad para que, digamos, solamente el 6 o el 8% del ganado llegue a ser, si me permite la expresión, sacrificado en una plaza de toros. El resto hace que viva la raza, hace que viva el toro de lidia y acompañe, digamos, su reproducción, su ganadería, su explotación en sus diferentes facetas, ¿no? El segundo argumento viene acompañando a este primero, ¿no? ¿Por qué podemos con mucha facilidad decir que la tauromaquia está a favor del bienestar animal? Pues por esta diferenciación que ya se halló y que algunos filósofos han escrito, que lo describe muy bien el filósofo Wolf, que estoy seguro que aquí se ha tratado, y si no, les recomendaría mucho que leyeran sus publicaciones, en la que él esgrime un ejemplo que es muy fácil de entender y de transmitir del otro lado. Es decir, que él dice, no es lo mismo el perro que la pulga, ¿no? Es decir, para procurar el bienestar del perro hay que matarle a la pulga. ¿Y por qué esto que parece ser tan intuitivo? Es muy intuitivo, creo que no cabe el espacio al debate. No hay un grupo defensor de las pulgas en contra de los toros, perdón, en contra de los perros. Esto que es tan intuitivo no podemos llevarlo a otros espacios de relacionamiento. ¿Por qué intuitivamente decimos que la pulga es diferente al perro? Y esto es porque la civilización, el ser humano, la sociedad moderna, ha clasificado de manera casi automática las diferentes naturalezas de las relaciones que tenemos con los animales. Es decir, no es lo mismo la relación que tenemos con nuestros animales de compañía, no es lo mismo la relación que tenemos con un animal cuyas condiciones casi fisiológicas son exactamente las mismas, por ejemplo, entre un perro y un lobo o un perro salvaje en la naturaleza. ¿Por qué como sociedad podemos decir que son distintas? Pues porque la naturaleza, la relación entre unos y otros es distinta para con el ser humano. Y desde ese punto de vista, y reconociendo que hoy la sociedad tiene una urgencia, tiene una necesidad por regular estas relaciones y hacer prosperar el bienestar animal, hay que saber distinguir entre estas relaciones. Porque si nos metemos entonces a la regulación del bienestar animal, pues nos tendremos que meter a regular y a sancionar y a juzgar quién tiene razón, si el coyote o el becerro que se comió el coyote, o el borrego y el lobo. Y los dos podemos decir perfectamente bien que son animales sintientes, que son animales mamíferos, que son animales, etcétera, etcétera, que estoy tratando de expresar un poco este debate. Creo que perdimos la... Sí, por ahí algún detalle. Carlos, sí, te habías congelado por un momento, pero ya, ahí estás muy bien. A ver si por aquí se siente, se escucha mejor. Perdón, creo que ya sé qué es lo que estaba fallando. En fin, con esto lo que quiero expresar es la idea de que la naturaleza de los animales en su relación con el hombre cambia. El filósofo Wolf, y si me permiten estirar un poco el argumento, porque me parece central, expresa que realmente lo que existe entre los diferentes tipos de animales es existe una especie de relación contractual moral entre unas especies, unos tipos, unas naturalezas de animales y el ser humano. Y son muy fáciles de entender.
Y este argumento, insisto, es central y es lo que queremos llevar a la ley, queremos llevar a que sea reconocido para que prospere una legislación que nos consiga un consenso en el que todo mundo pueda estar o salir satisfecho. Siempre existirán los que por sensibilidades no toleren a la fiesta de los toros e intentarán prohibir o imponernos una visión prohibicionista a lo que hacemos como actividad taurina. Por ello, él habla de diferentes clasificaciones, que insisto, esta regulación animalista debe tener de conformidad con la naturaleza. La primera y fácil de entender es los animales de compañía, ¿no? Insisto, queremos una sociedad que proteja, que respete, que cuide a los animales, que no permita que se arrastre a un perro atrás de a un cachorro atrás de una camioneta encadenado, no queremos un gatito que lo metan en microondas, o no queremos que, digamos, o queremos que se sancione, ya el legislador decidirá con qué rigor, que se sancione el perro abandonado en la azotea, los descuidos que han llegado a los medios de comunicación. Esa naturaleza existe y existe, como dice el filósofo Wolf, una relación contractual en la que estos animales de compañía nos dan cariño, nos dan acompañamiento, nos dan inclusive hasta beneficios médicos por temas psicológicos propios de la vida urbana, de la soledad de la vida urbana, y nosotros tenemos la obligación moral de responder con estos cuidados de los que ya describía, ¿no? No caer en maltrato. Pero no es lo mismo eso que los animales de aprovechamiento. Es decir, la relación que los seres humanos tenemos con los borregos que dan lana, las vacas que dan leche o que dan carne, o los toros que dan carne o que dan, digamos, otro tipo de beneficios, no es igual que la que tenemos con los animales de compañía. Y eso, la regulación, el bienestar animal, debe contemplarlo y hacer notar que hay animales que merecen cuidados, pero no son los mismos cuidados que se tiene que tener para con los animales de compañía. Estos animales de aprovechamiento deben ser aprovechados, para eso han sido criados, las especies han evolucionado hacia ello, ha habido siglos de trabajo genético, de trabajo ganadero, de trabajo pecuario, para que se explote con ciertas condiciones el uso y la relación entre estos animales, o este tipo de animales y el ser humano. ¿Cuál es la naturaleza contractual entre estos dos tipos? El primero es muy fácil, ellos que nos dan, nos proveen de carne, leche, huevo, lana, inclusive entretenimiento, inclusive educación, existen fines médicos, científicos de investigación, existen temas que tienen que ver con preservación de otras especies, de cuidado de otras especies, de trabajo, el caballo que jala la carreta, el perro pastor que pastorea las ovejas. Es decir, eso con lo que el mundo urbano ha perdido contacto para regularlo de esa manera. ¿Y cuál debe ser nuestra corresponsalía, nuestra correspondencia de ese contrato moral existente en esta naturaleza de nuestra relación con los animales? Pues debe ser el de que no existan condiciones digamos, tiene que haber una muerte digna, tiene que haber unas condiciones de vida que no cuente con hacinamiento, tiene que haber digamos, una serie de criterios éticos que hoy la filosofía moderna ha abordado de manera bastante abundante y que tienen que ver con el trato ético a los animales de explotación. Y eso tiene que estar en la regulación, el bienestar animal, y es uno de los argumentos adicionales. Por último están el tema de los animales salvajes. Los animales salvajes, pues, tienen una relación distinta. Evidentemente, no es lo mismo lidiar con digamos, animales perniciosos, animales peligrosos, animales que son, inclusive pueden ser plagas, y hay que tener una responsabilidad ecológica, es decir, no tenemos el derecho como sociedad, como seres humanos, de terminar y acabar con la especie. A lo que tenemos derecho es a que existan, porque también obtenemos beneficios de ellos, por la diversidad ecológica, por la preservación de la naturaleza, y insisto, nuestra responsabilidad es la de la preservación ecológica. Existía, por ejemplo, hace poco
leía un artículo en la revista The Economist en la que un grupo de científicos había descubierto una forma de terminar con el mosquito que propaga el dengue. Y la forma era, digamos, una alteración genética en la que una vez inoculando a este mosquito en las poblaciones de mosquitos salvajes, a la hora de reproducirse, al cabo de, no sé, X número de reproducciones, acababan con la especie, se acaban muriendo todos. Y la crítica, esto no se implementó porque a pesar de tener claros beneficios para la salud de los humanos, también podría tener efectos muy nocivos para la ecología del planeta, que es el terminar con una especie que tiene su razón de existir y está metida y circunscrita en el ciclo ecológico, el ciclo de la vida. Y digamos, esto acaba siendo polémico. Estos dos argumentos, estos dos que esgrimo, y ahora sigo con los demás, son para mí los centrales. Es decir, primero hay que saber esgrimir que estamos a favor del bienestar animal, pero que no todos los animales son iguales, ¿no? Esto me lleva a los siguientes, seré un poco más breve en explicarlos, pero creo que son igualmente válidos, igualmente poderosos en diferentes circunstancias. El tercero, por supuesto, es el de que este debate que están impulsando los detractores, los prohibicionistas, los antitaurinos, invade las libertades de otros grupos de la sociedad, ¿no? Y tratan de poner una visión propia. Esto está muy pegado al argumento cultural, está muy pegado a nuestra forma de vivir, de entendernos, a nuestra identidad como mexicanos, una identidad mestiza, el encuentro entre dos culturas, entre dos mundos, y eso es un argumento que también a los legisladores de repente les hace mucho sentido y acaba cuajando bien, ¿no? Un cuarto argumento, para mí igualmente válido y que últimamente ha estado funcionando muy bien, es el de los beneficios que la tauromaquia trae para la ecología. La preservación de las haciendas, de las extensiones de tierra dedicadas a la ganadería, tiene un claro impacto de preservación ecológica, de beneficios para el suelo, de beneficios para la agricultura, de beneficios para el entorno del medio rural en el que se producen no solamente toros de lidia, sino se producen muchas otras cosas de la actividad agropecuaria que pueden tener beneficios para la sociedad. Este argumento no siempre se entiende y una de las razones más importantes de ellos es porque inclusive los taurinos conocen poco el campo bravo y el campo de donde vienen, digamos, los toros bravos y donde son criados, ¿no? En quinto lugar, no necesariamente en un orden de importancia, es que la actividad de la tauromaquia no tiene ninguna comparación en cuanto a número de animales aprovechados, animales sacrificados, si lo comparamos con la ganadería industrial. Y esto, pues evidentemente, pone en perspectiva un poco las cosas y hace valer uno de los, digamos, de las razones por las cuales el antitaurinismo existe, es porque existen diferentes sensibilidades. Todos los taurinos sabemos perfectamente bien que hay familias de taurinos en los que un miembro de la familia no le gustan los toros y otro sí, y esto tiene que ver con su capacidad o su sensibilidad de ver o de apreciar el espectáculo taurino. Un sexto argumento que pienso igual de contundente es el de que está muy ligado con esto que ya les decía de las sensibilidades, que es el de que esta actividad de los prohibicionistas, de los grupos antitaurinos, está relacionada con la visibilidad que tienen las corridas. Es fácil desde el asidero de lo político, desde el asidero de lo popular o populista, hacer notar que las corridas de toros están ahí y apelando a la sensibilidad de algunos grupos que no les gusta verlos, pues se convierte en una bandera. Es decir, si las corridas de toros fueran a puerta cerrada, probablemente no tendríamos este problema, ¿no? Porque no estaríamos hiriendo ciertas susceptibilidades. Lo que decimos nosotros es que, y se lo transmitimos a los que toman las decisiones, es, oigan, esto no tiene una base científica, no tiene una base moral, no tiene una base ética, por todo lo que vengo explicando en los argumentos anteriores,
sino que más bien es el que a algunas personas no les gusta ver lo que ahí sucede, pero claramente hay mucha gente que sí. Y esta gente que acude a las corridas de toros, pues no solamente se manifiesta a favor de ellas, no solamente se para enfrente de una plaza y dice yo estoy a favor de los toros, sino que paga un boleto, vota con su cartera, vota con su gasto, vota llevando a su familia, y eso creo que es de lo más contundente que podemos hacer notar. Esto lo traigo a colación de otro de los argumentos, que es que muchas veces los antitaurinos les dicen a los tomadores de decisiones que somos un grupo minoritario. Yo he debatido mucho, inclusive al interior de Tauromaquia, debatido en buena afán, en buena lid, que no necesariamente somos una minoría y que una plaza llena, prácticamente cualquier plaza importante en nuestro país, tiene una presencia mucho mayor que la que tienen los antitaurinos. Claro. Carlos, me encanta que toques este punto, me encanta, porque ¿sabes qué? ¿Cuántas veces escuchamos que se refieren a los taurinos como minoría o que nosotros nos autodenominamos minoría cuando dentro de la plaza hay 5,000 personas o 4,000 o 8,000 y afuera hay 20, 12 o 5? Qué bueno que tocas este punto. Y hay veces en las que son más, hay que reconocerlo, Fernanda. Pero lo logramos contar en algún momento. En uno de los movimientos que los antitaurinos esgrimieron como más exitosos para su causa, fue una manifestación que no recuerdo exactamente la fecha en este momento, pero les puedo hacer llegar el dato. Fue una marcha en la que se habló mucho de antitaurinismo y se habló de la prohibición, y nosotros con ejercicios profesionales de conteo de gente en manifestaciones, fue una manifestación que, si no mal recuerdo, recorrió del Monumento a la Revolución al Zócalo, fueron en total 2,000 personas. Una manifestación que se ve imponente, 2,000 personas en la calle, se dice fácil, pero es un buen número, es un número importante de la gente. Con dos asteriscos. El primero, era el Día Mundial de la Tierra. Fue una manifestación en la que se juntaron muchas causas que a veces se confunden, ¿no? Había gente que traía la agenda del agua, había gente que traía la agenda de la contaminación, de la movilidad verde, y había algunos antitaurinos. Y el segundo asterisco es esto que comentábamos ya. En ¿cuántas veces en la República Mexicana se juntan al menos 2,000 personas con boleto pagado a ver una corrida de toros? Eso para mí es mucha contundencia y habla de la popularidad de las corridas de toros, aunque hay que reconocer que en términos proporcionales, en términos relativos, comparado con otros espectáculos, los taurinos han caído en importancia usando un término muy moderno, market share, ¿no? Un argumento adicional en este sentido. En algún debate en el que estuve hace poco, cuando subió mucho de ruido los debates antitaurinos, empezaron a discutir algunas cosas. Uno de los antitaurinos me sacó en la radio una gráfica en la que hablaba de que los taurinos éramos minoría. Y les prometo compartir la gráfica que este hombre esgrimió, pero era una gráfica en la que los datos eran muy favorecedores para nosotros, sabiéndolos interpretar correctamente. ¿Qué decía este hombre? Pues decía que en una encuesta hecha por ellos, realizada por ellos, voy a hablar un poco a la ligera porque no encuentro los números aquí precisamente, pero se lo prometo hacérselos llegar. El 19% de la gente estaba a favor de los toros, un 16% le valía gorro y un 60% estaban en contra. Si uno suma esos porcentajes, digamos, que están a favor y otros los que no les importa, juntábamos alrededor de 19 o 20 millones de habitantes, digamos, de mexicanos. Se lo hice ver en un debate a una de estas personas y le decía, oye, con eso se gana una elección presidencial, ¿no? No es necesariamente una minoría la que está a favor de los toros, y si bien no es una parte mayoritaria,
En ningún momento un 20% de la población puede ser catalogada como una minoría en el sentido popular, en el sentido de afición, en el sentido de su derecho a existir, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún así, déjenme me brinco al octavo argumento, es que los derechos y las libertades no se consultan, ¿no? Si yo hiciera una consulta, imaginemos un mundo en el que yo consultara si estás a favor o en contra del América, a lo mejor sale que el 51% está en contra y el 49% a favor. En democracia, en algunas cosas que sí se consultan, eso haría que unos pierdan y otros ganen. Pero cuando estás hablando de derechos de no existir, es decir, yo no puedo proponer que se prohíba la existencia de un equipo que quiere existir legítimamente, pues simplemente porque gané por un voto en contra, ¿no? Esto es un principio de derecho fundamental, hablando de derechos humanos, y es los derechos de las personas y las libertades de las personas no se ponen a consulta, ¿sí? Porque si habláramos de otras agendas de libertades, otras agendas que van en vanguardia, probablemente las minorías saldrán derrotadas y lo que queremos es una sociedad en la que quepan todos, ¿no? Y con esto pues concluyo un poco el argumento más de derechos humanos y más en lo politológico, que es que este proceso civilizatorio, una sociedad avanzada, se alcanza cuando las mayorías arropan, cobijan y hacen suyos los derechos de las minorías, ¿no? Esto es una sociedad progresista, es una sociedad de vanguardia, es una sociedad en la que queremos vivir y convivir. Como conclusión diría yo que, y ha sido muy fuerte, digamos, sobre todo en algunos senadores y diputados, en las que les hemos hecho saber que a pesar de no ser una cuestión de mayorías, nosotros no queremos imponerle a nadie nuestra visión. Y las minorías, eso sí, porque en organización son claramente minoritarias, lo que están haciendo es buscar imponer prohibiciones a la forma de ver el mundo de un grupo no menor de personas y de gente involucrada con una actividad que legítimamente tiene más de 500 años en este país y que tiene una relación con el animal, la naturaleza, la relación de miles de años, ¿no? Entonces, estos para mí son los argumentos más contundentes, los más fuertes, y simplemente combinar este grupo interesado en la defensa a los aquí presentes, que para lograrlo debemos dejar de ser vergonzantes, hay que salir a decir soy taurino, hay que salir a decir cómo me involucro en la defensa, cómo les grimo, cómo hago notarle, le hago notar a la gente enfrente que pues que los temas de provisión de animalismo están mal entendidos. Es hoy una moda que se ha impuesto y cuando le damos dos vueltas a la cabeza nos caemos en cuenta que los argumentos existen para defender y defender ampliamente esta actividad que tanto nos gusta. Claro que sí. Y muchísimas gracias, Carlos. Como dices, qué importante es conocer y yo creo, bueno, obviamente tenemos varias preguntas. Quizás oyéndote, algo que decimos mucho aquí, ¿no? Hay mucha ignorancia, hay mucha gente que, vamos a decir, es verdad que en el lado mediático, en el lado de la comunicación, ha ganado a veces el punto de vista del anti, ¿no? Con argumentos falsos, con esta voz que dice que hablan de muchísimas mentiras, muchísimas falacias, y tenemos que defendernos, tenemos los argumentos. Y es importante también, y qué bueno que está aquí toda esta gente del curso, porque si bien es cierto, es fundamental el foro público, el tener altavoces, el tener medios de cómo dar a conocer todo esto que dices, también es fundamental la defensa hormiga. Aquí hacemos mucho hincapié que todos los que nos están oyendo muchas veces no tienen ese micrófono, dicen, bueno, pues me va a oír el vecino, me va a oír mi amigo, me va a oír en la propia familia, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que argumentar dentro de nuestras reuniones familiares o dentro del trabajo? Pero esa defensa también es importante. También es importante tener los argumentos con la gente que nos rodeamos, con la gente con la que convivimos diariamente, y tener todos estos argumentos es fundamental, porque la defensa hormiga también es importante y hay que atenderla y hay que dar los argumentos. Y no sé si quieras empezar con las preguntas, Fer.
Sí, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si abrimos el micrófono para Luis Carlos, que estaba planteando una pregunta, y a los demás ya nosotros les vamos dando lectura, que ya las tenemos aquí ubicadas para que Carlos las pueda ir respondiendo. Por ahí al Andrea o Guillermo, no sé si me pueden habilitar, por favor, el micrófono de Tauromaquia 9 para que plantee su pregunta. Te digo que poco quieren participar y el día que alguien lo pide, hombre, pues vamos dándole. Por favor, anímense. Sí, ahí está. Gracias. Tienes tu micrófono puesto. Sí, ya, gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Gracias, buenas noches, licenciado extraordinario. Un saludo para todos desde la tierra del General Zapata de Morelos. Yo quisiera hacer más que una pregunta, es un comentario. Siempre todas las búsquedas de prohibiciones, pues siempre son con diferentes matices, ¿no? Con diferentes argumentos y demás. A mí me parece que la que propuso Moreira me parece especialmente, personalmente me parece especialmente peligrosa, porque en lugar de irse a buscar una ley completa, se van sobre una ley general, como es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, le aumentan al artículo 87 dos renglones nada más. En lugar de estar haciendo unos tratados tremendos, se van exclusivamente a un artículo, dos renglones, y con eso, al impactar una ley general, creo que pueden permear sobre las leyes de equilibrio ecológico de los estados, y en lugar de estar peleando estado por estado, pueden hacer un daño muchísimo más grande con esa ley en particular. A mí me parece que esta es especialmente peligrosa. Yo soy biólogo, uso mucho la ley de equilibrio ecológico, la federal y la estatal, o de los estados donde trabajo, y yo la veo así, pero candente, esta propuesta que se hizo, que afortunadamente pues, paró por el momento, ¿no? Gracias. No, a ver, sin duda, las intentonas han sido múltiples y por diferentes vías, y eso te habla única y exclusivamente de lo frágil que es el equilibrio al que vivimos, ¿no? Lo frágil que es el status quo que nos preserva. Es correcto, en muchos ordenamientos legales somos la excepción, es decir, en muchos lugares explícitamente está salvaguardada la tauromaquia, la charrería, las peleas de gallos, como excepciones a leyes o ordenamientos legales que hablan del bienestar animal o del no maltrato animal. Y simplemente un legislador, con tacharle la excepción, pues podría hacernos mucho daño. Así de frágil es el tema, y para eso hay que estar muy, muy pendientes de ello. ¿Qué es lo que estamos buscando, por el contrario? Que este concepto de bienestar animal, en el que caben todos, ¿no? Pueda ser igualmente compartido por la visión general y amplia de una ley, ¿no? De una ley general. Creo que ya no. Sí. Ojalá haya respondido tu pregunta, Carlos, o hayas aclarado tu comentario. Muchas gracias, Luis Carlos. Luis Carlos García, presidente de TMX en el estado de Morelos. Gracias por tu pregunta. También había preguntado Jimena Taurinísima, ¿qué responder a quienes dicen que la tauromaquia es igual a las peleas de perros? Un argumento que también raya a veces en lo absurdo, pero que no es fácil de entender, y me remito otra vez a las diferencias de los animales, ¿no? Los animales, los perros, son animales de compañía y caen en la clasificación de la que ya hablaba. Lo mismo se puede esgrimir de cuando la gente habla y dice de las peleas entre seres humanos y animales, y los gladiadores y los temas antiguos. Las peleas de perros se hacen de manera clandestina, no están en un marco legal,
y atentan contra la naturaleza de los perros. Creo que todos conocemos o hemos estado cerca de la naturaleza de la relación entre los seres humanos y los caninos, y esta no es más que de acompañamiento, evidentemente los perros, hay perros que están entrenados para atacar, pero su naturaleza no es esa. Aquí hay que hacer ver y hacer notar que los toros no son entrenados y los perros de pelea sí, es decir, está alterada su naturaleza por parte del ser humano para hacer actividades que no son acorde a su naturaleza, ¿no? No es lo mismo, y hay que apelar siempre al argumento de la diferenciación entre los tipos de animales. Ojo, hay que aclarar muy bien que no es una diferencia en el tipo de animal, o en la raza o en la especie animal, sino una diferencia en la naturaleza de la relación de los seres humanos con este cierto animal. Y obviamente que ahí hay el tema de las apuestas, ¿no? Como bien decías, clandestinas, y se juega con este tema que en muchos lugares está prohibido. Sí, pero por el contrario, en el mundo de la gallería, de los gallos, las apuestas también existen de manera legal, digamos, los gallos de pelea tienen la naturaleza propia de esta, que si bien se va consiguiendo, igual que la bravura de los toros, a través de la genética y de la actividad pecuaria, y de la actividad ganadera, y de la cría, de la selección, no es un entrenamiento, no tiene una naturaleza alterada a cada especie que nace, a cada animal que nace. Es decir, el toro lidia, lo hemos visto, cualquier taurino te lo esgrime, el becerro embiste casi desde que nace, ¿no? Y eso no requiere un entrenamiento, requiere una selección, requiere el trabajo de una especie, pero es propia de la especie, ¿no? También tenemos un comentario muy interesante de Héctor Sánchez Ríos, que es conductor de Tupeña TV, que dice: en el estado de Tlaxcala ya han sido declaradas 38 ganaderías como ecológicas. Sería interesante que se siguiera el ejemplo, analizar y compartir con los demás estados. No sé si esto sea algo que se contemple en otros estados o esté en proceso de hacerse. Pienso que es un argumento muy contundente. La ecología es una, digamos, de las características de la crianza del toro bravo. Porque desde el más básico, los argumentos que seguramente lo han escuchado muchas veces, el prohibir los toros terminaría con la especie y por lo tanto atenta contra la ecología, pero hay uno que es más difícil de esgrimir, de cruzar al otro lado de la mesa, que es el del entorno ecológico que se necesita para criar al toro bravo. Y los remansos de ecología, que son las ganaderías de lidia, los cientos de miles de hectáreas que están destinadas para ello. Es un argumento que no hay que dejar de esgrimir, y que va cada vez más permeando en la lista de argumentos que les mandamos al otro lado del pasillo, como se dice en la política. Bueno, aquí viene un tema que a mí a lo mejor me gustaría, bueno, no sé si tengas una pregunta antes, Fer. No, dale. Bueno, la hace Moisés Segura, pero a mí me gustaría ligarla con algo que ya habíamos platicado, ¿no? Hay dos frentes. Por un lado, bien, como bien lo mencionaste, está la parte legislativa, ¿no? Los que pueden decidir, los que deciden, los que legislan, pero nos vemos ahora enfrentados a los argumentos de los abogados en estas astucias judiciales del famoso amparo de la Ciudad de México, donde el juez se sintió legislador sin fundamento alguno más que sus propios sentimientos, cosa que además es gravísimo. Pero es muy muy distintas ambas situaciones. Y él comenta, Moisés comenta, que si hay alguna forma de ir adelante de ellos y brindarnos legalmente de este tipo de cosas. Yo creo que se refiere a al tema judicial, ¿no? Donde nos están atacando de esta forma, utilizando jueces que ya vimos. Sienten que es más importante su sentir personal y tenemos hoy en día cerrada la plaza. Efectivamente es uno de los frentes que más recientemente se nos ha venido abriendo. Esto diría yo que surge y nace a partir de la curiosidad o de la creatividad de los antitaurinos al no haber sido capaces de permear por otras vías que eran las más
fáciles por las cuales iniciar, como legislativo, buscar la prohibición, y se fueron por un tema de preservación de derechos humanos ante los cuales se defienden o esgrimen algunas personas en contra, que se le están violentando, se le están violando a través de diferentes ordenamientos, de decisiones, ordenamientos como el reglamento taurino o otorgamiento de permisos para la celebración de una corrida, y hay gente que cree, no por una creencia firme, sino por una intentona prohibicionista, que se están violentando ciertos derechos humanos suyos. En específico, el de la Plaza México habla sobre una violación al derecho humano a un medio ambiente sano, o que ello signifique, que francamente pensamos que está mal entendido y que si bien nos puso en una situación de suspensión de la capacidad de dar corridas en la Plaza México mientras se dirime este juicio, pues confiamos plenamente en que los órganos de deliberación superior de esto pues harán ver y hacer notar que el juez pues no actuó necesariamente de manera correcta en este sentido, ¿no? Es muy peligroso, pero tampoco hay una defensa jurídica con las que nos podamos amparar. Es decir, no existe un amparo contra el amparo. Y por el contrario, queremos una sociedad en la que existe el amparo. Y el amparo no es otra cosa más que alguien levante la mano y diga, según la Constitución de este país, se están violando mis derechos por A, B o C, y quiero una sociedad, al menos yo, estoy seguro que todos aquí también, en la que uno pueda apelar esas violaciones de los derechos de la persona en función de las violaciones de las autoridades o del Estado, ¿no? Y en ese sentido queremos un Poder Judicial fuerte, un Poder Judicial que, aunque con creatividad se intenten encontrar recovecos que acusen la violación de los derechos humanos por razones medio absurdas, pues que existan los mecanismos para defendernos de ello y que no prosperen estas intentonas prohibicionistas que no son otra cosa. Ok, muy bien. Un comentario de Dani Mora. Carlos dice, saludos cordiales, estimado Carlos Camacho. Hablamos del porcentaje que tienen las ganaderías, del 8% de los toros de lidia, que el 8% de los toros de lidia son llevados a la plaza para ser lidiados. Ahora, ¿existe o se lleva ya una estadística de qué porcentaje de estos toros que se llevan a la plaza son devueltos a la ganadería indultados? Ojalá que muchos, ¿no? Sí, por favor. Sin taurinear, pues, sin taurinear, como decimos muchas veces, pues ojalá muchos toros fueran indultados, porque eso hablaría solamente de la salud y el éxito de la actividad de nuestros ganaderos, de las ganaderías. Pero debe ser muy pocos, evidentemente. Es una estadística que no conozco, pero sabemos todos los que somos taurinos que son los menos. Y los toros indultados, pues no es lo normal, afortunadamente, porque el propósito que tiene el toro lidia es ser criado para morir en la lidia, ¿no? Precisamente. Así que no, es una estadística que yo no lo utilizo tanto, es decir, además cabe la posibilidad de que sea indultado el toro, pues porque en perspectiva no es un número significativo y es algo que es fácil de debatir por el otro lado, ¿no? Qué bonito que existan los indultos y qué bueno que la bravura de un toro lo lleve a padrear y lo lleve a tener una vida más larga en beneficio de la propia fiesta, pero no, para mí no es uno de los argumentos centrales de la defensa en los argumentos políticos, jurídicos y sociales, ¿no? Claro, muchas gracias. Y bueno, Dani está en Costa Rica. Algo en cambio que sí se podría utilizar, Dani, ¿sabes qué es? Ante la mentira esta de que los toros son muy maltratados y que no se reponen de las lesiones en la plaza y demás, habría que ver cómo están a los 3 días del indulto ya en la ganadería, ¿no? O a la semana, o cuánto tiempo les lleva sanar esas heridas, que es nada, para que vean que realmente el maltrato con la puya y las banderillas no es tan grande como ellos han magnificado. Se me ocurre, Carlos, no sé. Tienes toda la razón, lo suscribo totalmente. Estaba ahorita viendo, no ahorita, el fin de semana, estaba viendo las imágenes de este toro indultado el otro día en Michoacán. De Torreón de Cañas. Sí. Señorón de Torreón de Cañas. Sí, así se llamaba el toro. Y pues hoy es martes y supongo que el toro está en perfectas condiciones, ¿no? Sí,
Sí, ya está en No, la y por ganadería. ejemplo, alguien como Dani, ¿no? Que está en Costa Rica y se habla mucho del perdón del toro, que no se le mate. También ahí es importante a que se conozca y obviamente se hará aquí más adelante, ¿no? ¿Cuál es la condición del toro bravo? ¿Por qué tiene que morir en la plaza? Y que muchas veces esa idea que se tiene de que, ay, se le perdonó la vida y se fue, o mejor no matarlo en la plaza, lo único que se protege son los ojos del espectador. Porque el toro finalmente muere en los corrales como sucede en Portugal, ¿no? Que luego a veces los sanitarios dicen, bueno, como Portugal, que no los maten. No, no los matan enfrente de ti, pero el Correcto. toro muere un tiempo después, pero tus ojos son los únicos que no sufrieron porque no lo vieron, pero el Ujú. toro, Acaba el toro muriendo, sufre. como acaba muriendo un animal en una ganadería para su aprovechamiento en carne, para su aprovechamiento, Claro, digamos, como es normal, digamos, lo que tenemos que normalizar, insisto, y vuelvo al argumento central, que desde mi perspectiva es el que mayormente tiene que imperar, los animales de aprovechamiento tienen un destino de aprovechamiento. Como mueren cada segundo, creo que en la ganadería industrial, cada segundo, 37 animales de engorda. Son 37 y 37 No hay, es que y no hay ni 37. siquiera, No hay hay comparativa uno, alguna, ¿no? no hay una comparativa, pero y es importante que se conozca cuál es la naturaleza del toro de Lidia y que podamos sobre todo darla a conocer, ¿no? Que es muy distinta al toro de Abasto. Correcto. Y hay una pregunta que nos hace Horacio Reina. ¿Está en perspectiva que se dirima la cuestión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y si así fuera, ¿qué posibilidades tendríamos de un laudo favorable a la continuidad de la tauromaquia? Hoy en día, sin dar muchos más detalles, porque tampoco conviene, digamos, porque son cosas que activamente estamos trabajando, pues, hoy en día tenemos un par de asuntos que podrán o acabarán casi con alguna certeza total, acabarán llegando a la Suprema Corte de Justicia para ser dirimidos. Eh, eh, Evidentemente, como todo lo que se discute en la Corte es grave porque puede ir para un lado o para otro, pero estamos muy confiados en que tenemos la razón jurídica y la razón social y por eso, pues si acaban llegando ahí, saldremos avantes. muy bien. Tengo por aquí ya un dato también a propósito de lo que comentábamos del indulto de Señorón de Torreón de Cañas. En las redes sociales de la ganadería está el dato, lo visitó el matador Isaac Fonseca y también ayudó en las labores de curación. Ya está perfectamente en la ganadería, en su hábitat. Ese fue el post que vi, por cierto. Sí, exactamente, sí, sí, lo vimos. Aquí hay otra pregunta. Nos la hace Claudio Montes y dice, buenas noches, buen ejercicio sería que, así como se establece en las leyes orgánicas de los tribunales de justicia, donde el juzgador debe excusarse de conocer si tiene interés de cualquier índole o parentesco con las partes en el negocio judicial, ¿qué tal que los que llegamos a litigar a sabiendas de su interés anti, recusemos con causa por esa falta de imparcialidad? Pues, mira, no entendí de fondo la pregunta, pero creo interpretar por dónde va. Es decir, que sí, los jueces pueden actuar mal y existen los mecanismos dentro del Poder Judicial para sancionar a los jueces que no actuaron de conformidad con la ley, de conformidad con los criterios de imparcialidad que les corresponden. Para eso existe un organismo, una institución al interior del Poder Judicial que se llama el Consejo de la Judicatura, que lo que hace es vigilar que el cumplimiento de la actividad jurisdiccional se lleve a cabo de conformidad con la ley, ¿no? O sea, sí existen los mecanismos para no solo denunciar, sino para que se controle la forma en la que actúan y hacen su trabajo los jueces, que su trabajo es observado por la sociedad entera, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta, como decía, el tema de la Plaza México evidentemente pues ha centrado mucho el interés y ahí vienen varios cuestionamientos. Primero, como siempre digo, aclarar que que fue un amparo contra la empresa de la Plaza México y donde se prohibieron en esa alcaldía y que no están prohibidos los toros en la Ciudad de México, Correcto. como varios grupos antis, sobre todo, quisieron publicitarlo por todos lados, ¿no? Pero Laura Rodríguez nos dice, el hecho de que se estén organizando eventos taurinos en los alrededores de la Ciudad de México, como en la plaza, ella dice La Florecita, creo que va a haber ahí un par
novilladas, y ahora hoy se anunció un festejo en la Plaza de Arroyo. Creo que la Florista más bien está en el Estado de México, pero se considera Ciudad de México, pero Arroyo sí está dentro de lo que es la Ciudad de México. Ayudaría a cambiar la opinión de los jueces al ver que hay interés de la tauromaquia interés por la tauromaquia en la capital y que se están celebrando estos festejos. No sé si de los jueces, pero sí de los políticos. Insisto, hay que hacer notar que la visión por la tauromaquia en nuestro país existe, está viva, vigorosa, deseosa de ver festejos, de pronunciarse y de presentarse en las plazas de toros, ¿no? Por cierto, mi amigo Pepe Saborit me hizo llegar el dato que estaba buscando yo hace rato sobre qué día fue esta marcha en la que digo, o sea, que salieron los antitaurinos a triunfantes a decir que habían miles de personas y que todo el mundo ya está, que México era antitaurino. Fue esta marcha el 22 de abril de 2012, en la que, insisto, creo que contamos 2,000 y tantas personas, que pues en ningún momento se comparan con cualquier entrada en las plazas de mediana categoría en nuestro país, ¿no? Hablando de categorías, pero digamos, con aforos, una plaza con un aforo de 5,000, una plaza con aforo de 10,000, una plaza de aforos con aforos más grandes, ni qué decir de la Plaza México, pues te matan en cualquier momento eso. Insisto, y además no es gente que llevaste una manifestación mezclada con todo tipo de argumentos. Es gente que fue y pagó un boleto y estuvo dispuesta a pagar 100, 200, 300, 1,000 o 5,000 pesos por un boleto y sentarse ahí y fletarse una corrida de toros. Es decir, es un argumento muy contundente, muy poderoso, que hay que hacerle ver a todo lo que está allá afuera, ¿no? Y lo que decimos siempre, si no te gusta no vayas, pero no te metas con lo mío, ¿no? Y cuando hablabas de mayorías y minorías, ¿no? Y de los partidos políticos, a mí de verdad a veces hasta, no sé, pena me daría, ¿no? Ciertos políticos que están, olvídate ya de si hay 10 o 15 gentes afuera de la plaza o son 1,000 en una manifestación en contra. Sus votantes son bastante, la gente que los votó son una porción muy pequeña de las que podemos encontrar en una plaza de toros. Y algunos de ellos ni siquiera fueron votados. Tenemos esta diputada del PAN que no cesa en sus ataques, ella ni siquiera fue votada. Claro. Y habla de minorías cuando en realidad no hubo ni siquiera quien la votara, y ya del Verde pues ni se diga, ¿no? Sus votantes son, en proporción con los que asisten a la plaza de toros, son muchísimos menos. Carlos, tenemos también una intervención de Horacio Reiva. Dice, está en perspectiva que se dirima la cuestión. Ya. Perdón, Fer, sí. No, no importa. Es que sabes que estoy atenta a las preguntas que nos siguen llegando porque siguen entrando más y no escuché Perdón, que ya la encontré aquí en un papel en mi escritorio, pues sabía que lo tenían por aquí, esta encuesta no se alcanza a ver. Esta encuesta habla, y se las hago llegar después para que podamos turnar los materiales. Okay. Esta encuesta es una encuesta que esgrimieron en un debate los antitaurinos, y de lo que habla es, el rojo es un 61.4% de gente que dice que está en contra de la tauromaquia, ¿sí? A favor, 19.1%. Y que les da lo mismo, 14.2%, ¿sí? Esta encuesta no la hicimos nosotros, la hicieron ellos. Si yo multiplico el 19% de 125 millones de habitantes, me da 23 millones de mexicanos que están a favor de la tauromaquia. Es lo que digo. 23 millones, perdón, se los decía yo, gana una elección presidencial, ¿no? Entonces, seamos conscientes de que no somos pocos. Y también, en los números que ellos argumentan, ¿no? Es lo que te iba a decir, también darnos cuenta porque es muy fácil sacar una encuesta, sí, pero hay que ver la seriedad de la encuesta, porque si tú te fuiste a yo vi que sacaban esos números, ahora también creo que fue no recuerdo si fue en España, una encuesta parecida, y resultó que fueron a encuestar en un show vegano o algo así. Obviamente ahí tu muestrario pues, te va a decir que no, ¿no? Claro. Pero no había ninguna seriedad, pero el impacto, vamos a decir, al mostrarla en un foro público, pues es lo que se ve. Correcto. Claro, y se responde con el decálogo de Carlos, ¿no? Las libertades y los derechos no se consultan, o nos van a consultar entonces si queremos impuestos o no, pues no, ¿verdad? No nos van a consultar eso. Entonces, vamos a atender a las consultas para legislar, bueno, a cuáles encuestas sí y a cuáles encuestas, ¿no? Exactamente. Bueno, veo aquí otra pregunta en el otro chat, María Ángeles. No sé si tú la quieres
Ay, es que están en los dos chats, pero Es que están en los dos, sí. los dos chats y por eso estamos un poco revueltas con las preguntas. Pero bueno, veo Sí. aquí una de Paulina Mendoza que veo que muestra un interés por lo del indulto. Que si podría legalmente argumentarse, o sea, si el indulto se podría tomar como una selección natural y si de ser así podría argumentarse como legalmente en ese sentido, que si hay algún argumento legal. No, francamente no lo veo, ¿no? El indulto es la postergación de la muerte de un animal que debe de morir después. Hay animales de indulto que después son sacrificados, es decir, o que padrean y que acaban muriendo por causas naturales, pero hay algunos en los que el ganadero a lo mejor decide no continuar por alguna razón con el empadre de este animal, ¿no? Es decir, si bien digamos, el tratamiento que se le da al animal no debería estar relacionado con la legitimidad de que exista la fiesta de los toros y que los animales sean sacrificados de conformidad con su naturaleza. Claro. Fer, mira, no sé si quieras otra, que aquí, bueno, a lo mejor creo que lo mencionaste, pero también es importante resaltar la derrama económica que dejan las corridas de toros, tanto directa como indirectamente, ¿no? Miles de familias viven de las corridas de toros. Y aquí Héctor Sánchez Ríos nos dice en este sentido, en esta defensa se tiene que ponderar quiénes dependen de la tauromaquia. En Tlaxcala, alrededor de 2.800 familias dependen de las ganaderías de Bravo. ¿Qué Sí, tanto pesa este argumento cuando se habla con los legisladores? acaba pesando el valor digamos, de la industria de la tauromaquia en México, o sea, ubicado en un valor entre los 7,000 y los 9,000 millones de pesos anuales. Es muchísimo dinero, es una industria activa, viva y pujante, pero que la perspectiva de las grandes cosas tampoco es, digamos, en los grandes números de la economía mexicana no es tampoco una cifra significativa. No quiere decir que es una cifra que por mínima o máxima se debilite el argumento. Por supuesto que hay mucha gente que vive de ello y es un argumento que cada vez le hace ver a los legisladores que existe el derecho a que la industria exista, pues es una industria, insisto, legítima, ¿no? Ahora bien, nos hemos encontrado que en el contradebate muchas veces nos dicen, bueno, pues les encontraremos trabajo a todas estas familias o la economía se acomodará, como cuando se perdió, digamos, la actividad de los tranvías, pues ya los tranvías no existen y ahora existen otros medios de transporte, entonces las sociedades evolucionan y esas familias, esa gente encontró un modus vivendi distinto y se acomodó y la economía se acomoda y los mercados se acomodan. Es un argumento que a veces frente al tomador de decisiones es fácilmente debatible, aunque yo pienso que hay todos los elementos, por supuesto, para defender la legitimidad de una actividad que viene siendo legal desde siempre, ¿no? Claro. Carlos, bueno, una pregunta más. ¿Qué argumentos jurídicos hay para defender la fiesta que no se vayan por lo ético, ecológico, moral o filosófico? ¿Cuáles serían estos argumentos concretos? ¿Y cuáles son los argumentos que han funcionado para revertir o detener las iniciativas prohibicionistas en nuestro país? Déjame empezar por esta última parte. Yo te diría que esta recapitulación de argumentos que hice son los que, desde mi perspectiva, más han funcionado, con sus diferentes aplicaciones, ¿no? No podemos poner aquí un tratado completo de cómo se esgrimen esos argumentos o cómo los ponemos en blanco y negro, pero eso es el sentido de los argumentos. Y por la parte primera, pues raya un poco más en lo filosófico. Yo, sin ser abogado, aunque toda mi vida he lidiado con abogados y me ha tocado redactar algunas partes de las leyes y demás, soy un estudioso del derecho, aunque no me ufano en ningún momento de ser abogado, pues yo pienso que el derecho emana de lo ético, de lo moral, de lo filosófico, o sea, de ahí emana y eso acaba cayendo en las regulaciones, ¿no? Hoy el argumento jurídico que más existe, que impera, es que hoy el status quo, la actividad taurina es una actividad legal y legítima, una actividad que existe desde la primera constitución que existió en este territorio.
una actividad que está defendida y consagrada en nuestras leyes desde antes de la fundación de México como país. En fin, existe todo tipo de antecedentes de una trayectoria histórica de argumentos legales que hacen legal y legítima esta actividad. Entonces, eso para mí es lo más contundente. Los que quieren mover el status quo son los de enfrente. Los que quieren hacer cambiar e imponer una forma de vida son los que quieren imponer una prohibición basados en argumentos más bien que caen en una ética propia, un modo de ver la vida, gustos personales y sensibilidades que no aplican para todo el mundo. Y fíjate que aquí otra vez Horacio Reiva nos hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿por qué no se habla del estudio de la doctora Paulina García Eusebi, que reveló que el genoma del toro de lidia mexicano corresponde al de una raza endémica y sujeta por lo tanto protección oficial? Fue publicado en una revista científica homologada internacionalmente, y es claro que la abolición de las corridas convertiría al toro bravo en especie en peligro de extinción. Échense un trompo a la uña los que argumentan que la tauromaquia es antiecológica. Y no, lo hemos dicho muchas veces. Y cuando vamos a defender esta actividad que tanto queremos frente a tomadores de decisiones, nos llevamos un tambache muy importante de argumentos científicos, de estudios, de análisis veterinarios, psicológicos, porque también han salido los argumentos de la psicología, que nos acompañan en la argumentación de estas cosas. Creo que es innegable que la tauromaquia en México y la tauromaquia en otros lugares tiene valores ecológicos importantísimos, dignos de ser preservados, y esa es una de las partes centrales de nuestros argumentos. No sé si, porque me falla la memoria, pero no sé si este estudio al que usted apela sea uno de los que llevamos, si nos lo pudiera compartir, pero estoy convencido que está dentro de nuestro tambache de argumentos científicos que afortunadamente siempre nos acompañan. Claro, y bueno, en este mismo sentido va la de Saúl Rivera, que bueno, la leo tal cual como está escrita, pero creo que la podemos reinterpretar porque va en este mismo sentido. Algunos individuos que compran falacias e ideas erróneas contra la fiesta afirman de manera arbitraria que si desaparece el toro de Lidia por la ausencia de festejos taurinos, no ocurrirá nada en el medio ambiente. La pregunta es, como él la plantea, ¿qué tan paradójico y contradictorio a su causa pseudoambientalista resulta ser contra su propio movimiento este argumento? Creo que lo que quiere decir es cómo se contradice o cómo se contraviene la postura del movimiento ambientalista con la idea de desaparecer una especie que tanto bien hace al ecosistema, ¿no? La ganadería brava. Pues sí, Pues ya la contestaste. lo hemos contestado varias veces, ¿no? Creo que coinciden todos los que estamos aquí en ello. Bueno, creo que están compartiendo, bueno, están pidiendo que se comparta ese artículo de la doctora García Eusebi. Pero bueno, un poco para cerrar, Carlos, una pregunta. Ahora sí que podemos decir, ¿dónde estamos? O sea, ¿en dónde estamos hoy en día? ¿A dónde estamos parados y hacia dónde vamos con esta defensa legislativa? Déjeme hacer una reflexión. Estamos en un momento muy peligroso en el que se han multiplicado no solo el número de ataques, sino el número de frentes en los que tenemos que estar defendiendo a la tauromaquia. Hoy la bandera animalista tiene cierta rentabilidad política y eso hace que sea atractivo para grupos que consiguen financiamiento, que consiguen réditos políticos a partir de estar metiéndose esta agenda de imposición prohibicionista. Hay que hacerle ver a todos los que somos taurinos que efectivamente estamos en una etapa de la fiesta muy peligrosa. No quiere decir que sea nueva. Hay referencias escritas de que el taurinismo existe bien desde mediados del siglo XIX. Pero hoy estamos ante la velocidad de la información, ante las redes sociales y ante la crispación de la sociedad,
encontrando que cada vez tiene más chispa esto. La única forma de combatirlo, la única forma de hacer ver que no tienen razón y que son más bien imposiciones de formas de vida que no necesariamente son para todo el mundo, es manifestándonos, haciéndonos presentes, yendo a las plazas de toros, opinando, participando en redes sociales, haciendo notar y haciéndonos valer como taurinos, como medio taurino, como aficionados taurinos, y haciendo ver que los números que reunimos son muchos, son importantes y son con los que levantamos la voz y levantamos la mano para nuestro legítimo derecho a existir en esta actividad, que, insisto, en este país tiene más de 500 años, ¿no? O 500 años, ¿no? Entonces, eso es donde estamos en una etapa peligrosa, que está siendo atendida. La labor que hace Tauromaquia Mexicana es inédita. Nos han copiado este modelo en otros países del mundo, y es Tauromaquia Mexicana una de las, digamos, organizaciones de la sociedad civil más horizontales que hay. Todo el que quiera participar puede participar, siempre hay cosas que hacer, pero lo más importante es manifestar nuestro taurinismo y manifestarnos siempre pacíficamente en lo que nos gusta hacer, que es ir a las plazas de toros. En la medida que los tomadores de decisiones vean que somos muchos millones de mexicanos los que gozamos y pedimos que esto exista y se preserve, en ese momento estaremos mejor protegidos y mejor consensados con la gente. Las tentaciones prohibicionistas siempre existirán porque hay gente que lucra con el pequeño fuero que tiene, ¿no? Pero somos más y hay que hacernos valer. Esa sería, digamos, la reflexión en la que estamos hoy. Claro, completamente de acuerdo, Carlos. Y un poco para redondear tu intervención, que ha estado magnífica, con puntos clave muy específicos, muy accesibles y asequibles para todos los aficionados, aunque no tengamos una formación dentro de la abogacía o el derecho, ¿no? Cito a Luis Pérez Oramas: no existe posibilidad alguna de señalar ningún desequilibrio ecológico producido por la tauromaquia. Al contrario, lo opuesto sí que es posible. La aniquilación moralista y sentimental de la ceremonia taurina de muerte al animal causará gravísimos desequilibrios ecológicos en la ecología de la producción agrícola y pecuaria, en la ecología de la sustentación ambiental, en la ecología del trabajo notablemente rural y en la ecología de la sobrevivencia o supervivencia animal, empezando por la extinción criminal de la subespecie bovina y patrimonial del toro de Lidia. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un gusto escucharte y esperemos que no sea la última vez. Gracias. Al contrario, y enhorabuena por Gracias, este Carlos. ejercicio, y gracias a todos por estar presentes. Ojalá se sume más gente siempre a esta actividad que tiene mucho valor. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias a los que participaron con sus preguntas. Saludos.